Gracias, presidente. En efecto, nosotros coincidimos en que los resultados de medición de la pobreza 2014 que hace públicos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dan cuenta, sin duda, de múltiples áreas de oportunidad para poder abatir esta pobreza y desigualdad que viene sufriendo México desde las últimas décadas. En particular, hay que acentuar que en la última década esta pobreza tuvo un aumento y precisamente en este informe de Coneval vemos que la pobreza extrema por primera vez tiene un freno. Debemos reconocer que a pesar de un contexto internacional adverso, de una educación que se encuentra en un proceso de reestructuración, de una política fiscal que, a diferencia de lo que opinan otros, está dando resultados adecuados y está dando esos recursos tan necesarios a las políticas públicas, no se ha disparado el número de pobres en el país, como sucedió en otras décadas. Los datos recientes confirman que la política social es necesaria, pero resulta insuficiente. Eso, por supuesto que lo reconocemos para combatir la pobreza. En ese sentido, consideramos que el desarrollo económico es clave para mejorar las condiciones sociales de la población. No estamos de acuerdo en que con temas tan sensibles se saque raja política sin, a su vez, analizarlos con la mayor seriedad, con el fin de detectar precisamente esas múltiples áreas de oportunidad y al mismo tiempo reconocer algunos de los avances que hay respecto de la pobreza extrema. Conscientes de ello, hemos aprobado reformas que permiten acelerar los ritmos de crecimiento económico del país y generar más empleos. Eso no les quepa la menor duda de que ha tenido un resultado adecuado. Tan es así que esas mismas reformas son las que han permitido precisamente enfrentar estos embates internacionales respecto de nuestra propia economía. Confiamos en que los resultados de la medición de Coneval contribuirán a mejorar la pobreza, contribuirán a mejorar las políticas públicas de combate a la pobreza. Si es necesario revisarlas, sin duda somos un gobierno abierto que lo hará y al mismo tiempo estamos dispuestos a generar un debate y una retroalimentación pública respecto a ello. El análisis de otros indicadores del Coneval, no podemos soslayarlo, también reflejan importantes avances que no debemos omitir. Las estrategias del gobierno federal han sido con resultados parcialmente exitosos en la pobreza extrema. Entre 2012 y 2014 la pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5%, pasando de 11.5 a 11.4 millones de personas. Esta cifra no es alentadora, pero sin duda sí refleja un resultado respecto a que vamos en un camino correcto que en un futuro nos llevará a tener resultados más adecuados. El ingreso del primer decil, donde se ubican los más pobres, registró un aumento del 2.1%. El número de carencias promedio de la población en pobreza se redujo de 2.4 a 2.3%. Las carencias promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6%. La pobreza rural, en particular, disminuyó de 61.6 a 61.1%. Y así son miles los ejemplos que podríamos decirles de que hay resultados adecuados, no los deseables, pero sin duda sí se está combatiendo la pobreza, en particular la pobreza extrema. 1.740.000 personas más cuentan con seguridad social, eso tampoco se ha dicho, con la que tienen acceso a servicios de salud, un plan de jubilación y posibilidades de adquirir una casa. El rezago educativo se redujo de 19.2% a 18.7%, lo que en términos absolutos significa que pasó de 22.6 a 22.4 millones de personas, de mexicanas y mexicanos. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 21.5 a 18.2, porcentaje que equivale a una reducción de 25.3 a 21.8 millones de personas. Es decir, 3.3 millones de mexicanas y mexicanos tuvieron acceso a los servicios de salud que antes no tenían. Otro hecho no menos importante es que la política social que ha adoptado este gobierno federal ha logrado proteger a los sectores más vulnerables de la población, ya que los niños y los adultos mayores en condición de pobreza extrema disminuyeron. Quiero dejar asentado, esto no quiere decir que no debemos llegar a otras personas, sino que simplemente se debe reconocer
que hay avances en estos resultados y son avances que deja o refleja el propio Coneval. En resumen, la medición del Coneval ratifica que la política social instrumentada por el Gobierno de la República está atendiendo a los más pobres entre los pobres. La lucha contra la pobreza requiere de la suma de esfuerzos. Por ello, convocamos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente a las demás fuerzas políticas y a la propia Secretaría de Desarrollo Social para compartir puntos de vista y realizar los ajustes que sean necesarios para hacer frente auténtico a este problema de la pobreza extrema en nuestro país. Es cuanto, presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.